A ver, datos sobre Pemex, mi querido Carlos Velasco. Fíjate que cuando era presidente José López Portillo, una y otra vez se le preguntó en su sexenio que si la economía mexicana estaba petrolizada. Lo negaba una y otra vez. Y vemos que de López Portillo a la fecha se acabaron a la industria petrolera, que fue la quinta productora más grande del planeta, si mal no recuerdo. Y me encontré con unas cifras de cómo se manejaban en los sexenios de López Portillo, de la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. La producción sexenal promedio en millones de barriles con López Portillo fue de 3.898 barriles diarios. Promedio, producción sexenal. Vamos a redondear, 4 millones. 4 millones. Para redondear, ¿no? Diarios. La sexenal. Y la producción diaria... Sí, pero la producción diaria 4 millones de barriles. Fue producción sexenal promedio en millones de barriles. Ah, ok, ya. 4 millones. La producción diaria promedio sexenal fue de 1.79, 1.80. Casi 2 millones casi de 2 barriles. millones de barriles. Las ventas totales promedio sexenales en millones de dólares son 300 mil millones de 300 mil millones de dólares. El costo promedio sexenal por barril de petróleo en dólares fue de 77.40. Y los ingresos diarios promedio sexenales por venta de crudo en millones de dólares fue de 137 millones 437. ¿Sabes qué? Ya me estoy perdiendo y el público se va a perder más. Sí. Porque son Ahora, números. saltando de López Portillo. Los números. Saltando de López Portillo, vemos que Felipe Calderón tuvo uno de los más altos. ¿Sí? La producción sexenal de Felipe Calderón fue de 5.891.000 barriles. La producción diaria fue de 2.000.67. Las ventas promedios sexenales en millones de dólares, 545.496. $545 millones. Sí, nomás que él vendía casi a $93. 93 dólares, sí. Hombre. Y los ingresos diarios promedios sexenales con Felipe Calderón fueron casi 250 millones. Y con Peña Nieto cae de 5, la producción sexenal con Peña Nieto fue de 5.102.000. La producción diaria fue de 2.3 millones. Las ventas totales promedio fue de 331 millones. Nada más para que no haya confusión en el público. La producción sexenal fue de 5.102 millones. 5.102. La diaria fue de 2.300.000. Las ventas totales fueron por 332 mil millones. Y el costo pues, ya se iba cayendo el precio, ¿no? Ahí está la gráfica, mira. Sí, pero no todo el mundo nos está viendo en tele. Y los ingresos diarios promedio por ventas de crudo fueron de 151 millones. 151.600 millones. A ver, pero entonces, ¿qué nos dice esto? Esto nos dice que la quinta productora de petróleo más grande del planeta hoy está en pleno desastre, ¿sí? Y vemos... Pero el desastre empieza con Zedillo, que es cuando se empieza a caer la producción. Sí, no, yo no estoy hablando nada más de los presidentes, pero estamos hablando de todo el desperdicio que se hizo con una riqueza que nos dijeron que deberíamos de aprender a administrar, ¿sí? Y ahora estamos administrando la miseria más espantosa que puede haber en materia petrolera en México. A ver, una pregunta. Sí. Tú estuviste en ese sexenio, Luis Ernesto. Con Zedillo estaba produciendo 2.9 millones de barriles diarios y con Fox se va para arriba 3.3 millones de barriles. Llega Calderón, se cae a 2.7, llega Peña y se cae a 2.3. ¿Qué hizo el gobierno de Fox para que se fuera tan para arriba la producción? Pues Cantarell, que se acabó. Y después, no, pero Cantarell ya venía de antes. ¿Y por qué se desplomó después? En la época de Vicente Fox se utilizaron técnicas que permitieron una recuperación de pozos que ya estaban considerados como secos. Ningún pozo en realidad es seco, eso depende del tipo de tecnología que utilices para poder sacarlo. Durante el sexenio de Fox esos pozos eran pozos que estaban o en aguas someras o en tierra firme. Esos son pozos mucho más fáciles de utilizar con métodos de segunda generación, en donde se puede aplicar una reinyección para que puedan sacarlo. Pretendiendo en esta administración. Sí, pero el punto es, ahí
fue posible porque todavía estaban pozos que se consideraban con la tecnología anterior secos, que se podían utilizar rápidamente y de manera eficiente y barata. Pero fue una Y aquí hay que superproducción. preguntarse, Luis Ernesto, hay que preguntarse qué se ha hecho, no solamente con el dinero que se obtuvo en las ventas petroleras con Fox, Claro. sino durante 42 años. Claro. ¿En dónde está ese dinero? La vaca lechera del gobierno, en todos los sexenios que estés platicando, incluyendo el actual, que tiene muchos problemas todavía, pero la vaca lechera es Pemex. Pemex ha sido la empresa que le ha permitido a los gobiernos no hacer una reforma fiscal. Como resultado de no hacer una reforma fiscal, los dineros que te entrega Pemex y el endeudamiento de Pemex, Pemex es una de las compañías mundiales más endeudadas, ha sido utilizado para no cobrar impuestos. Entonces, lo que hemos hecho todos los gobiernos, incluyendo en parte este gobierno, es utilizar al petróleo y a Pemex como sustituto de un verdadero régimen fiscal adecuado. Eso es lo que no ha ocurrido. Y yo también aquí quisiera decir que, como tú bien sabes, Carlos, y todos lo sabemos, México era un país que nunca diversificó hasta hace muy poco sus exportaciones ni sus ingresos. Ahí está que cuando en segundo lugar aparecen las remesas como una fuente de ingreso importante, ahí comienzan a cambiar las cosas. El turismo empieza a avanzar también de una manera muy importante. Pero y se abren otros mercados. Pero para no salir, mira, la balanza exterior de México se despetroliza, es decir, ya no depende de las exportaciones de petróleo. Lo que nos negaban. Cuando empezamos todo el programa de diversificación manufacturera, cuando firmamos todos los acuerdos externos que le permiten a México despegar como un país exportador de manufactura, ¿ok? Eso te permite que en términos de las necesidades de dólares en la economía ya no dependamos del petróleo. Ahora tenemos muchos más ingresos provenientes de exportaciones y de remesas. El segundo punto que no se hizo, y ese es el punto que tú estás definiendo, es sí, pero las finanzas públicas, los ingresos del gobierno, esos se mantuvieron petrolizados e incluso se incrementó por el incremento de precio al que se refiere. Pero Pemex se convirtió en el patrocinador de campañas electorales. La vaca lechera de todos los gobiernos, de todos los gobiernos. Y un ejemplo mínimo son los 26 años de enriquecimiento desmedido de Carlos Romero de Champs y de otros líderes políticos que van para abajo. Pero eso es corrupción que también se da en la Comisión Federal de Electricidad, esa es corrupción que también se da, por decir cualquier cosa, en Conasupo, en Infonavit, es decir, uno de los grandes problemas de las empresas paraestatales en México es que al ponerlas en manos de políticos amigos de, ocurre la corrupción que simplemente jala dinero para el bolsillo de estos tipos. Sí, ahora sí vamos a los que fueron directores de Pemex, claro, en esos tiempos, en 42 años. Yo no te voy a pelear el hecho de que no resisten una auditoría. Por supuesto, pero fíjate que son dos cosas distintas. Una cosa es la corrupción, que permite en lugares en donde hay mucho dinero robar más sin que se note tanto, contra la despetrolización. Lo que el señor presidente de la República actual no ha entendido es que México se puede despetrolizar también en las finanzas públicas si se lleva a cabo una reforma fiscal que sea la adecuada para proveer los recursos necesarios al fisco y permitir que Pemex crezca como empresa propia. El problema que traemos es que el presidente y su grupo no han entendido, como no lo entendió tampoco la gente de Peña Nieto. No voy a disculpar los gobiernos anteriores, pero eso ya es irrelevante. Porque hoy ¿desde cuándo hay una reforma fiscal pendiente? Así es. Y ahora lo que necesitamos es eso para que Pemex verdaderamente se pueda convertir en una empresa productiva que le permita a México contar con un gigante petrolero adecuado. Bueno, pero yo creo que también... Pero resulta lamentable que en 42 años no lo se hayan acabado a la quinta. Porque fue la caja del gobierno. Es que el 60% de los ingresos, el 60% de los ingresos de Pemex eran para apoyar al gobierno, se desviaban completamente para el gobierno. Tú sabes, Carlos, el chiste. Para concluir, nos quedan 10 segundos, Carlos. Sí, es triste y lamentable que siendo la quinta potencia en producción petrolera, ahora no aparezcamos en este aspecto y que estemos importando petróleo.